Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a la defensa de la tesina de Carola Blanco, titulada Variantes del protocolo J-Cinch y porcentajes de preñez en vaquillonas. Ofició como tutor Omar Marro, como director Santiago Callejas, como codirectora Miriam Teruel y en carácter de evaluador Jorge Cabodevila. Bueno, Carola, tenés 30 minutos para la defensa. Adelante. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Como dijo Florencia, el título de mi tesina es Variantes del protocolo J-Cinch y porcentaje de preñez en vaquillonas. Voy a iniciar con una breve introducción, donde desde hace varios años ya se ha difundido en América del Sur la técnica de la inseminación artificial, la cual aumentó notoriamente con la implementación de la inseminación artificial a tiempo fijo. Esta técnica, un factor clave para magnificar esta técnica fue justamente la comprensión de la función ovárica, entender cuáles son las hormonas que intervienen tanto en la fase luteal como en la fase folicular, y a través de ellas poder modificar los ciclos estrales y generar que la sincronización en el estro y las ovulaciones de las hembras, tanto en vacas y vaquillonas cíclicas como en vacas en anestro con cría al pie. Mediante el uso de hormonas, entonces, es que conocemos lo que se llaman protocolos de inseminación. El más utilizado es justamente un protocolo convencional que consta en el día 0 de colocar benzoato de estradiol de manera intramuscular. Se coloca un dispositivo intravaginal de progesterona. Al día 7 se produce el retiro de este dispositivo con la inyección de un agente luteolítico. Y para inducir la ovulación podemos utilizar cipionato de estradiol el día del retiro, benzoato a las 24 horas, o GnRH el día de la inseminación artificial, que se va a realizar entre las 48 a 56 horas luego del retiro de los dispositivos. Estos protocolos surgen a medida que va avanzando el tiempo, se modifican, se evalúan, y es por esto que desde hace algunos años ya se está trabajando en nuevos protocolos, donde tenemos, por ejemplo, lo que es el protocolo J-Cinch, que básicamente lo que buscó fue disminuir el periodo de inserción del dispositivo, generar un proestro más prolongado, es decir, dar más tiempo desde la inserción, desde el retiro del dispositivo y la aplicación del inductor de la ovulación, y utiliza como inductor de la ovulación a la GnRH. Para hablar de mi trabajo es necesario hacer un repaso, perdón. El objetivo de mi trabajo justamente fue evaluar las variantes del protocolo J-Cinch, el momento de la IATF en las vaquillonas que no manifestaron celo y el uso o no de la GnRH en aquellas que sí lo hacen, evaluando justamente el porcentaje de preñez de cada uno de los grupos. Ahora sí, para poder hablar de mi trabajo en sí, es necesario hacer el repaso por algunos temas. Voy a hablar de lo que es el control del ciclo estral. El ciclo estral es el periodo comprendido entre dos celos, donde se presentan una serie de cambios, tanto morfológicos, funcionales y de comportamiento a nivel sexual. La hembra bovina es considerada poliéstrica anual. Esto quiere decir de que su ciclo se repite ininterrumpidamente desde la pubertad hasta el fin, hasta durante toda su vida, y solo se interrumpe de manera fisiológica por la gestación y el posparto. La duración de este ciclo es de 21 días, más o menos 4 días, y lo podemos dividir en 4 etapas: estro, metaestro, diestro y proestro, la cual cada una de ellas se caracteriza por, por, por la acción de distintas hormonas que van a intervenir en este periodo. Si hablamos del estro propiamente dicho, la bibliografía habla de una duración variable, 2 a 24 horas, a 18 horas, algunos también mencionan, y se caracteriza por el aumento en los niveles de estradiol y la ausencia de cuerpo lúteo. El aumento de los niveles de estradiol se debe al folículo preovulatorio,
y nos va a dar una serie de comportamientos específicos justamente del estro. Luego viene el metaestro, el cual en esta etapa va a ocurrir lo que es la ovulación. La ovulación se produce entre las 24 y 30 horas de iniciada el estro. El metaestro tiene una duración variable de 4 a 6 días más o menos. Si continuamos tenemos el diestro, donde se caracteriza por un cuerpo lúteo funcional. Y hacia fines del diestro y principios del proestro ocurre el fenómeno de luteólisis, donde desaparece este cuerpo lúteo, comienzan a aumentar los pulsos de LH. Eso nos va a llevar a la maduración del folículo, y este folículo es el que luego va a aumentar esos niveles de estradiol y va a dar las manifestaciones características del estro. Conocer en profundidad, digamos, la fisiología ovárica y las hormonas que intervienen nos permite modificar estos celos y hacer que las hembras presenten estros en breves periodos de tiempo. Estos ciclos se pueden manipular mediante el uso de las prostaglandinas, de análogos de la GnRH y progesterona, mediante el uso de progestágenos, estrógenos y sales de estradiol también, o estrógenos, y agentes luteolíticos. Justamente este último, los progestágenos, estradiol y agentes luteolíticos, son los más utilizados en Argentina. El tratamiento convencional que llamamos es aquel que inicia en lo que llamamos día cero, donde colocamos un dispositivo intravaginal de progesterona, aplicamos benzoato de estradiol intramuscular. Luego de 7 a 8 días procedemos al retiro de estos dispositivos, aplicamos un agente luteolítico y, como dije al principio, para inducir la ovulación podemos usar tanto cipionato de estradiol el día del retiro, benzoato de estradiol a las 24 horas y o GnRH el día de la inseminación artificial, que se produce a las 48 a 56 horas luego del retiro de estos dispositivos. Este protocolo que utilizamos hoy en día es producto de la evaluación y la modificación de los primeros protocolos. Este protocolo en un inicio, el dispositivo quedaba en el animal durante 14 a 21 días, por ejemplo. Lo que lograba era buenas sincronías, pero nos daba malos resultados de fertilidad porque generaba folículos persistentes. Entonces se vio la necesidad de colocar el benzoato de estradiol al inicio para sincronizar una onda folicular. Así también fue como se fue viendo la necesidad de aplicar un agente luteolítico. Todas estas modificaciones nos llevan al tratamiento convencional que conocemos hoy. Y justamente teniendo en cuenta las ventajas y desventajas de este tratamiento convencional es que surgen los tratamientos que prolongan el proestro o tratamientos de proestro prolongado, donde estos tratamientos tienen, digamos, está estudiado que alcanzan buenas tasas de concepción, la IATF. Hablamos de proestro prolongados más o menos entre 2 y 4 días, y estos tratamientos tienen como finalidad prolongarlo para dar más tiempo al folículo dominante a que se desarrolle en un ambiente, perdón, con bajos niveles de progesterona, y también aumentar los niveles de estradiol en ese ciclo y de progesterona en el subsiguiente. Si hablamos de tratamientos que prolongan el proestro, y tengo que hablar del primer protocolo de proestro prolongado, es un tratamiento con CINCH de 5 días, que en realidad surge de un tratamiento con CINCH de 7 días, que es un tratamiento convencional, donde utiliza tanto para estimular la onda folicular como para la sincronización de la ovulación, utiliza GnRH. Es un tratamiento convencional, el dispositivo es intravaginal de progesterona, se coloca durante 7 días, se produce el retiro de este dispositivo, se inyecta un agente luteolítico y luego a las 48 a 56 horas se realiza la inseminación artificial utilizando como inductor de la ovulación la GnRH. Ahora bien, volviendo a este primer protocolo de proestro prolongado, es que voy a hablar del COSINCH de 5 días.
Las grandes diferencias están en que se reduce el tiempo de inserción del dispositivo. Si se fijan, en el día 0 pasa exactamente lo mismo en ambos, es decir, el inicio de los protocolos es el mismo. Ahora, el día del retiro, en este protocolo de proestro prolongado, es el día número 5, y lo que hace es dar más tiempo, es decir, prolonga el tiempo hasta la inseminación artificial. Ahí genera 72 horas para recién producir, digamos, realizar la inseminación. A partir, este tratamiento COSINCH de 5 días es utilizado más que nada en aquellos países que no se permite el uso de sales de estradiol. En países como el nuestro, que tenemos la posibilidad de utilizar sales de estradiol, es que hablamos del tratamiento J-Cinch. El tratamiento J-Cinch, al día 0, se va a colocar el dispositivo con progesterona de manera intravaginal, se va a colocar benzoato de estradiol de manera intramuscular. Al día 6 vamos a proceder al retiro del dispositivo y a la colocación de un agente luteolítico. Luego vamos a proceder a esperar 72 horas para que en el día 9 o el día de la inseminación artificial, propiamente dicho, vamos a inyectar un inductor de la ovulación que es la GnRH. Este tratamiento, luego de varias investigaciones, tanto este como los tratamientos de proestro prolongado han obtenido buenas tasas de preñez. Hay varios trabajos que lo que mencionan es que los tratamientos de proestro prolongado alcanzan y hasta incluso superan las tasas de preñez obtenidas por... Eh, alcanzan o hasta incluso superan las tasas de preñez obtenidas en los tratamientos convencionales. Perdón. Otro tema muy importante a repasar, ya que yo lo utilicé, es hablar de la detección del celo. El estrocelo o vaca alzada es el periodo de receptibilidad del macho, donde se producen una serie de manifestaciones características que se deben a los altos niveles de estradiol sobre el sistema nervioso central. Estos comportamientos característicos pueden estar expresados solas, digamos, y o al interactuar con otras del grupo. Si hablamos de los comportamientos, tengo que hablar de lo que son comportamientos primarios y secundarios. El comportamiento primario es aquel que es específico de este momento del ciclo estral, y estoy hablando de la inmovilidad de la hembra mientras es montada, ya sea por el toro o por alguna de sus compañeras. Es importante aclarar que el tiempo de la monta en sí son solo segundos, estamos hablando de 5 a 7 segundos en alguna bibliografía, en otras mencionan de 2,5 a 8 segundos. Es por esto que también necesitamos respaldarnos en lo que son los comportamientos secundarios, que si bien estos no son específicos del estro, se manifiestan en el grupo sexualmente activo. Dentro de ellos podemos tener la monta o intenta montar a otras vacas, la inquietud, nerviosismo, disminución del apetito, apoya el mentón, olfatea genitales. Y acá también tenemos algunos signos físicos que podemos ver, que es la descarga vulvar mucosa, edema y congestión de la vulva, peladura de la grupa y descarga sanguinolenta. Ahora bien, si hablamos del signo primario, tenemos factores que afectan la expresividad del celo, entre los cuales están los propios del animal, los ambientales y el factor humano. Si hablo de los propios del animal, no puedo dejar de mencionar el tiempo en el cual la hembra es receptiva al macho, que dura horas. Algunas bibliografías hablan de 18 horas, 4 horas, es bastante variable, igualmente estamos hablando de un periodo bastante breve. Y ni hablar de si hablamos la monta en sí, que como dije, dura solo segundos. Para evitar también lo que es la expresividad, o sea, estos factores que pueden afectarlo y evitar las fallas humanas, es que las bibliografías hablan de realizar 2 o 3 observaciones diarias. En el caso de ser 2, una bien temprano por la mañana y otra en la tardecita. Si se puede agregar una tercera, sería en horas del mediodía, donde la observación
debería ser de aproximadamente 60 minutos. La tarea de detección de celo es una tarea que requiere de constancia y precisión, y como sabemos, los animales en la práctica diaria no son observados todo el tiempo. Es por esto que necesitamos de recurrir a métodos complementarios de detección que justamente no vienen a reemplazar esta observación directa, sino más bien a complementarla, como dije. Dentro de estos métodos de detección vamos a tener lo que son métodos visuales, que tenemos pintura en grupa, animales marcadores, cápsula detectora, parches o radiotelemetría, y métodos no visuales como son la temperatura corporal, la medición de progesterona y los cambios en la resistencia eléctrica. Perdón. Bien, la elección del método complementario a utilizar depende de cada establecimiento, no solo por el costo económico que esto implica, sino también a nivel de manejo. Yo voy a hablar precisamente de lo que es la pintura en grupa, porque fue el método que se utilizó en mi trabajo. Bien, la pintura en la base de la grupa es una metodología simple. Se pinta una línea de 20 centímetros de largo y 5 centímetros de ancho en la zona sacrocoxigia. El fundamento de esta prueba es que a medida que el animal reciba las sucesivas montas, va a ir perdiendo la cantidad de pintura. Por esta razón es que lo que se miden es el grado de despintado. La mayoría de la bibliografía habla de establecer celo cuando el grado de despintado es igual o mayor al 30%, es decir, aquellos animales que pierden un 30% de pintura o más son considerados en celo, y aquellos animales que conservan el 30% de la pintura o más son considerados no en celo. Se establecen grados de despintado de 0 a 5, donde 0, 1, 2 y 3 son animales en celo y 4 y 5 son animales no en celo. Bueno, no sé cómo van hasta ahí, si sigo. Va bien, Caro, sí, seguí O sea, tranquilo. es todo de corrido, perdón, no sabía si ahora intervenían o... Sí, 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 sí. Bien, No, termina tu presentación y después damos el espacio de discusión. bien. Bueno, vuelvo entonces a presentarla. Bien. ¿Ahí me escuchan? Bueno, voy a ahora hablar entonces del trabajo en sí, que voy a hablar de los materiales y métodos. Bueno, materiales y métodos entonces. El trabajo que yo realicé, lo realicé en el establecimiento Dunca Sociedad Anónima, en la provincia de Luque, más precisamente a 7 kilómetros de la ciudad de Córdoba, de Luque, perdón. El establecimiento se encuentra a 7 kilómetros de la ciudad de Luque. Dunca S.A., en el campo 5 más precisamente es donde trabajé yo, es un establecimiento mixto. En este establecimiento consta de un rodeo Aberdeen Angus negro. Este rodeo Aberdeen Angus negro se trabaja en fertilidad desde hace ya más de 20 años. Utilizan técnicas de IATF y también repaso con toros de pedigree. Para este trabajo en sí se utilizaron vaquillonas Angus negras de entre 14 y 16 meses, las cuales en promedio contaban con una condición corporal de 3,5, y a las que se les realizó una preselección, digamos, estableciendo un valor mínimo de peso de 310 kilos, y también se realizó una palpación transrectal para verificar que no haya alteraciones uterinas y o descartar aquellas con úteros pequeños en relación con su tamaño, peso y edad.
Se utilizó la técnica IATF con semen congelado descongelado, con el toro magnate, que es un toro de fertilidad probada, pajuelas de 0,5 mililitros. Al inicio del trabajo contábamos con 143 vaquillonas, pero resultaron 4 dispositivos perdidos y 5 fueron inseminadas incorrectamente, con lo cual el N del trabajo en sí fue de 134 vaquillonas. Ahora bien, el tratamiento que utilizamos, como ya dije, es un tratamiento J-Cinch, en el cual lo que modificamos fue al día 6 colocamos la pintura, para el día 9 realizar la lectura e interpretación del grado de despintado y la formación de los grupos. Utilizamos insumos del laboratorio Zoetis y la pintura GEA. Vamos al día 9, que es el día importante en el cual nos tenemos que concentrar porque fue como realizamos los grupos. Establecimos que el grado de despintado para este trabajo iba a ser del 50%, es decir, animales que habían perdido el 50% o más de la pintura eran considerados despintados. Y aquellos que conservaban el 50% de la pintura o más eran considerados pintados. En el grupo de despintados o en celo los dividimos al azar para generar un grupo al cual le íbamos a inyectar GnRH y otro grupo al cual no le íbamos a inyectar GnRH. Ambos grupos iban a ser inseminados a las 72 horas. En el grupo de despintadas, a las 72 horas todas recibieron GnRH y lo que sí se hizo fue también dividirlas al azar, pero esta vez un grupo fue inseminado a las 72 horas y el otro grupo fue inseminado a las 80. El diagnóstico de gestación fue por palpación transrectal a los 40 días post-inseminación y el análisis estadístico que se realizó fue el procedimiento logístico del paquete estadístico SAS con un 95% de confianza. Una vez dicho todo esto, es que vamos a pasar a los resultados obtenidos. En el grupo celo, es decir, las despintadas que recibieron GnRH obtuvieron un 50% de porcentaje de preñez. En el grupo celo no GnRH, o sea, el grupo en celo que no recibió GnRH, obtuvo un 51,4% de preñez. En el grupo no celo y que se inseminó a las 72 horas, obtuvo un 54,3% de preñez. Y en el grupo no celo, que se inseminó a la hora 80, recibió un 60% de porcentaje de preñez. Con esto podemos decir que los porcentajes de preñez no difirieron entre grupos, teniendo en cuenta que no difirieron entre grupos y que los valores se encontraban dentro del rango esperado para este tratamiento, es que fuimos al primer punto de discusión, en el cual los resultados obtenidos se encuentran entre el 50 y el 60% de preñez, lo cual coincide con la bibliografía al menos consultada. Puse algunos ejemplos. Javier de la Mata, por ejemplo, hace una comparación entre un protocolo J-Cinch y un protocolo convencional, siempre haciendo hincapié que en el J-Cinch habla de animales en buen estado nutricional y de condición corporal. Gabriel Bo y acompañantes hablan de un 50% de preñez en rodeos de carne y que se puede mejorar con el uso de J-Cinch. Y bueno, y otro trabajo más de la Mata que me pareció bueno mencionar, donde habla también de que estos porcentajes están dentro de lo esperado. Con esto pasamos al segundo punto de discusión, donde lo que quisimos evaluar fue si la aplicación de GnRH provocaba una variación en los porcentajes de preñez, si los mejoraba o provocaba alguna variación. En lo cual, teniendo en cuenta los resultados que yo obtuve, que fue las que estuvieron en celo y se les administró GnRH, obtuvieron un 50%, y aquellas que estaban en celo y no recibieron GnRH, un 51,4%. Es por esto que podemos decir que entonces la aplicación de GnRH no resultó en una variación del porcentaje de preñez. Este segundo punto llevado a discusión coincide exactamente con la bibliografía.
Butler en 2019 se presenta un trabajo donde administra GNRH tanto en un protocolo convencional como en un JSync y dice que ninguno de los dos produce grandes cambios. Y Menchanka también hace una comparación entre el tratamiento JSync y convencional, y lo que dice es que no nota grandes diferencias al administrar la GNRH. Bien. No, perdón, Menchaca no hace una comparación entre convencional y JSync, sino que lo que hace es, dentro del mismo JSync, compara los dos grupos y dice que no obtuvo grandes cambios utilizando GNRH. Ahora sí, nos vamos al tercer punto de discusión, donde acá es importante entenderlo porque tuve un contrapunto con lo que se menciona en la bibliografía, donde los resultados de Preñez, si yo comparo el grupo que manifestó celo con el que no lo hizo, según mi trabajo, a mí me dio mayores porcentajes de Preñez en aquellos que no manifestaron celo. Cuando recurrí a la bibliografía, esto fue exactamente al revés. Cito algunas de las bibliografías. Butler en sus trabajos dice que obtiene mayor porcentaje de preñez en animales en celo. Callejas habla de un menor porcentaje en animales no despintados, lo que yo en mi trabajo llamé pintados, lo nombra como no despintados. Benito también habla de un mayor porcentaje de preñez en los animales que demostraron celo a las 62 horas, también habla de un protocolo JSync. Es por esto que para mí fue bastante necesario investigar un poco más sobre, por ejemplo, qué método de detección de celo habían utilizado. En el caso de Butler habla de parches de detección, pero en los otros dos trabajos hablan de pintura en grupa. Acá hay un dato no menor, y es que ellos establecen como valor el 30%, es decir, ellos consideraron animales en celo aquellos animales que tenían un 30% o más de pintura removida. No quiero dejar pasar este dato, ya que en mi trabajo utilizamos el valor de 50%, lo que nos comenzó a sospechar o podríamos pensar en que en este grupo que clasificamos como no en celo, podría haber animales en celo que son los que nos estarían haciendo aumentar este porcentaje de preñez. Para reafirmar aún más esta teoría, es que llevamos a discusión lo que fue el porcentaje de detección de celo, y en este trabajo el porcentaje de detección de celo fue del 47%, bastante menor al comparado con el de la bibliografía. Entonces voy a mencionar otros trabajos. En un trabajo de Butler habla de un 56%, de la Mata de un 57%, y Benito dice que alcanza tasas de detección hasta del 78%, es decir, muy elevadas. Con esto reafirmamos aún más esta duda que se genera de si en el grupo no celo no habrán algunos animales en celo que fueron considerados como no en celo y pueden estar haciendo aumentar estos porcentajes de preñez. Como conclusiones, bajo las condiciones del presente trabajo, la administración de un análogo de GNRH en animales en celo no modifica el porcentaje de preñez, y también si hablamos de los animales que no manifestaron celo, se los puede inseminar a la hora 72 o demorar la inseminación sin afectar el porcentaje de preñez. Muchas gracias.